Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Pesupane y estoy aquí para presentarles una serie de videos concerniente al Evangelio de nuestro Señor Jesús, para que conozcamos lo que son las leyes que gobiernan al ser humano, para que conozcamos el verdadero sentido que trajo nuestro Señor Jesús a la tierra. Primero que todo, hay que mencionar que la vida, tal como la conocemos, es muy difícil de explicarla. Hay muchos misterios, hay muchas cosas que no se pueden explicar racionalmente. Pero nuestro Señor Jesús trajo justamente su mensaje para que podamos entender la vida, para que podamos saber, para que podamos comprender, para que podamos para que podamos visualizar la vida, comprenderla en todo su sentido. ¿Cuánto cuesta comprender a nuestros hijos? ¿Cuánto cuesta comprender a la pareja que se tiene en el matrimonio? La vida es muy compleja y muchas veces aquí tenemos que pasar por alto muchas cosas porque no las podemos explicar, y sobre todo lo que tiene que ver con las conductas del ser humano. Hoy día tenemos un ánimo, en la tarde tenemos otro, mañana amaneceremos con otro ánimo. Yo me recuerdo de un niño que él todos los días iba al dormitorio de su mamá para mirarle su rostro y para ver si él sabía cuando su mamá iba a estar bien durante el día o cuando su mamá iba a estar mal, porque reflejaba esos estados de ánimo, y esos estados de ánimo influyen sobre los niños, sobre los adultos y sobre todo lo que nos rodea. Muchas veces tenemos que hablar con personas que les miramos la actitud primero para saber si es posible hablarle o no, y a veces tenemos que buscar el momento. Muchos matrimonios se guían por las actitudes que tiene la pareja y entonces saben cuándo deben hablar y cuándo deben callar, ¿verdad? Porque todo depende de los estados de ánimo que la persona tenga. Eso es muy complejo de entender. Un día estamos de una manera, al otro día estamos de otra manera. Igual cuesta comprender a los hijos, igual cuesta comprender el entorno, nuestro trabajo, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo. Así que la vida en sí es muy complejo y mucha gente tiende a pasar por alto todas las cosas para no complicar más la existencia. Y prefieren callar. En muchos matrimonios el amor a veces se muere poco a poco porque estos estados de ánimos y muchas otras manifestaciones de la conducta van enfriando la relación. A veces no hablamos ciertos temas porque a la pareja le molesta esos temas. Él no quiere hablarlo, ¿verdad? Nos encontramos ahí con ciertos temas que no se pueden hablar, pero hay que callarlos porque cada vez que se mencionan, entonces se entra en conflicto. Así que, ¿por qué suceden esas cosas?
¿Cómo podemos comprenderla? ¿Cómo podemos explicarnos la vida en esa complejidad que hay hoy en día? Cuesta mucho mantener una relación. Aquí Dios dejó establecidas leyes de la familia para que conociéramos, para que comprendiéramos cómo funciona la vida. La vida tiene un orden establecido. Aquí, por eso es necesario comprender esta serie de videos, ¿ya? Esta serie de videos que vamos a presentarles busca justamente el objetivo de que usted comprenda la vida y la comprenda a la luz de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar quiénes somos, cuál es nuestra realidad, tanto estructural físicamente como estructural espiritualmente. Por tanto, es necesario y urgente que usted, si quiere aquí alcanzar la armonía con sus hijos, con su familia, y vamos a ver por qué es necesario que lo alcance, porque esto no es algo, una opción que usted puede tener en la vida. No, esto es lo que nuestro Señor vino a predicar y a decir: miren, si ustedes no se sujetan a las leyes establecidas, aquí ustedes simplemente no alcanzarán la misericordia de Dios. Y ya como lo hemos mencionado en el anterior video que les anuncié el libro, un libro aquí que se llama El Evangelio de Jesús, una esperanza para el mundo, lo cual usted puede descargar gratuitamente. Ahí explico también en mucho detalle, pero estos videos, si bien el libro no alcanzaba para poder poner tanto información que existe al respecto, entonces nacieron estos videos. Por eso aquí le recomiendo el libro, que lo lea. También que ahora vamos a empezar este estudio, ¿verdad?, con lo que el tema principal, porque si Dios quería que nosotros cumpliéramos un propósito, tenía que revelarnos cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene, verdad, que no sepamos quiénes somos? Entonces, por eso la Biblia habla aquí de que somos ciegos, de que andamos en tinieblas, andamos en la oscuridad, que es la ignorancia. Y esa ignorancia es la que nos hace cometer muchos errores, hacer muchas heridas a nuestro prójimo, y también nuestro prójimo hacernos heridas a nosotros. Y a veces cargamos con una cruz muy pesada de dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo explicarnos la vida, porque es incomprensible de la manera que nos trataron, porque es incomprensible que yo haya dicho esto y que yo haya mencionado esto y no me di cuenta que estaba hiriendo a mucha gente, o estaba hiriendo a mi pareja, o estaba hiriendo a mis hijos. Lo hice por ignorancia. Por eso estas clases tienen el objetivo entonces de enseñar lo que es la realidad del ser humano a la luz de las Escrituras, tal como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Por eso es necesario que se arme de una Biblia, que tenga para ir corroborando las Escrituras con los gráficos que vamos a hacer. El gráfico ayuda mucho en la comprensión, facilita mucho también lo que es el aprendizaje. Por eso estas clases son muy útiles para estudiantes, aquí, sobre todo cuando se trata de
saber de qué manera funciona el cerebro, de qué manera funcionan los instintos y el corazón, y de qué manera podemos sacarle provecho a las enseñanzas, a los estudios, cómo podemos crecer como persona. Muy útiles para padres, para hijos, para los estudiantes, para gente profesional que trabaja ahí con su mente, para todo tipo de personas, pero principalmente para la familia, pero también en forma individual, para poder entenderse a sí mismo, para poder aquí mejorar los modales, la educación, el poder entender, ¿ya?, lo que es la vida y de cómo podemos conducirnos nosotros, y también enseñar a nuestro entorno familiar. Así que Jesucristo aquí, Él trajo la enseñanza porque Él traía el perdón de pecados, y entonces tenía que enseñar al ser humano a saber aquí, y advertirle y enseñarle quién era, de la manera en que todos nosotros estamos estructurados, de la manera en que todos nosotros nos desempeñamos el día a día. También para comprender el mal, también para comprender conductas que nos cuestan muchísimo aquí entender, y también vamos a entender lo que son las realidades que se vive en este mundo. Acuérdense que hay miles de realidades que se viven, ¿verdad? Aquí personas que se dedican al deporte, personas que se dedican a la política, personas que se dedican aquí a los negocios, a diferentes labores durante el día. Así que cada cual cumple una realidad, ¿ya? Y eso hay que entenderlo, porque es así, y hay que entender por qué la gente no puede llevarse bien. Vamos a comprender las leyes que nos gobiernan y que nos afectan directamente a todos nosotros. Aquí había vamos a ver una escritura, vamos a comenzar con una escritura aquí en el libro de Mateo, porque Dios lo primero que nos enseña es de qué manera estamos compuestos. ¿Qué es el todo del ser humano? O sea, en cuántas fracciones se divide. Y cómo comprender cada una de esas fracciones. Recuerden que la ciencia es muy limitada en esto porque solamente utiliza los 5 sentidos para poder evaluar, ¿verdad?, todo lo que puede ver y palpar, lo que puede medirse, lo que puede olerse, ¿verdad? Ellos de esa manera solamente pueden medir la realidad y comprenderla, y es una manera muy limitada, porque el ser humano tiene que, cuando se evalúa a través de los sentidos, entonces se entra en la especulación, se entra en la teoría, en la hipótesis, ¿ya? Se entra en la deducción, ¿ya? Todo eso pasa a ser muy relativo y no tiene ningún fundamento, solamente una base especulativa, nada más. Y después pueden venir otras personas y todos podemos entrar a especular y entonces poder explicarnos la vida con especulaciones, con la imaginación, ¿verdad? Aquí echar a volar la imaginación. Yo creo que el hombre fue formado del mono, y otros dicen, no, yo creo que el hombre aquí fue formado del cocodrilo, ¿verdad? Y así podemos todo, ¿verdad? Y si encontramos una persona que parece de una manera, y decimos, ves, aquí hay alguien que se parece a esto o a lo otro. Y la verdad es que eso, aunque estoy aquí
caricaturizando, pero aquí el ser humano trata de explicarse la vida solamente con los 5 sentidos, y eso es muy limitado. Por eso nuestro Señor aquí nos trae las respuestas, nos trae el contenido de quiénes somos, y Él dijo: así estás estructurado, estas son las leyes que te gobiernan, y de esta manera tienes que trabajar para poder entonces acercarte a mí y yo poder darte la salvación y la promesa de la vida eterna, que es muy importante. Vamos a comprender también por qué, de qué nos salva nuestro Señor, por qué necesitamos la salvación. ¿La salvación de qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho tan grave que necesitamos que nos salve de nosotros mismos? ¿Ya? ¿Y por qué el pecado? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué Dios no lo borró mejor y entonces nos hubiera evitado tantos líos y no hubiésemos tenido que estar convictos aquí ante Dios bajo pena de muerte? ¿Ya? Dios podía haber hecho muchas cosas que nos hubiese facilitado la vida. Sin embargo, vemos un mundo lleno de problemas, lleno de infinidades de problemas. Cada persona es un problema en sí. Aquí, todos nosotros, aquí, le caemos mal a alguien, somos un problema para alguien. ¿Ya? Aquí, para otros somos una solución, para otros somos un problema, ¿verdad? Pero toda esa complejidad es lo que Jesucristo nos viene a enseñar, nos viene a explicar. Aquí, cada detalle. ¿Ya? Y aquí también saber, ¿ya?, lo que vamos a ver en videos futuros, lo que es las leyes de la fe. Aquí, ¿sabía usted las leyes de la fe? ¿Sabía usted que hay una fe que es natural? ¿Sabía usted que no es esto de que uno tiene que tener fe y tiene que esforzarse por creer y tiene que obligarse a sí mismo? O sea, poco menos yo tengo que doblarme el brazo y obligarme a mí mismo a creer algo que no lo entiendo. ¿Ya? Y así funciona la fe ciega. Pero sin embargo, la fe ciega fue enseñada por nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Y eso hay que comprenderlo, porque fue enseñado así. ¿Ya? Pero hay una fe natural, hay una fe, hay 5 leyes componen la fe natural. Y eso también lo vamos a estar estudiando, y vamos a ver que aquí la salvación es para todo el mundo. La salvación no es solamente para algunos pocos, o que uno tenga que ser llamado, y uno tenga que sentir ese llamado, y tiene que sentir de tal manera que me atrae, y entonces yo tengo que ir porque aquí me están llamando. No, no, eso no funciona así. Vamos a ver cómo este mundo y muchas personas tienen un Dios místico en sus vidas, un Dios a su imagen y semejanza. Y vamos a ver lo que es esta mística ya también. Pero aquí vamos a comenzar por lo más básico y urgente que el ser humano necesita saber. Y aquí nuestro Señor nos enseña lo siguiente. Aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 22, ¿ya?, versículo 37, perdón, vamos a leer un poquito antes, aquí del 36 hasta el 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Ya? Y acuérdense que aquí se pensaba, ¿ya?, en esos tiempos, al igual que ahora, que los 10 mandamientos son las únicas leyes que hay, ¿ya?, y que corroboran lo que es el pecado. Pero aquí el Señor
dice, mira, aquí el gran mandamiento, ¿ya?, que corresponde aquí a que uno cree en un solo Dios, ¿ya?, y cómo debe amarse a ese Dios. Aquí Jesucristo lo enseña. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ya? Aquí hay 3 factores. ¿Ya? Primero que todo, aquí el corazón, ¿ya?, el corazón en el ser humano es lo que se conoce como el inconsciente ser humano, el lugar donde se graba toda la información. Lo vamos a ver en gráficos en un momento. Aquí dice, y con toda tu alma, que es la vida del cuerpo, aquí, y con toda tu mente, que es la razón de la persona. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer este gráfico. Dice, este es el primero y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento. Aquí, amar a Dios con todo lo que uno es, honrarlo en cuerpo y alma, como dice otra escritura. Dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta ley es una ley elemental, es una ley fundamental, porque es la ley básica. Ya, todo esto es básico en el ser humano. El ser humano, Dios le dice, mira, esto eres tú y también el prójimo es también igual a ti. Así que aquí dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, porque sobre esta base Dios iba a edificar aquí la verdadera conversión sobre el ser humano, iba a estructurar a los que se llaman los justos aquí, ¿ya? Los justos, y aquí dice que son los que nacerán en el reino de Dios. Por eso la importancia básica de llevar a cabo entonces este estudio. Aquí mediante, vamos a hacer un gráfico para explicar entonces cada componente de lo que es el ser humano. Aquí vamos a hacer este dibujo. Aquí vamos a ver también cómo funciona la información, cómo entra, cómo sale, cómo se adquieren hábitos, cómo... Vamos por parte aquí, vamos a ver 3 elementos. Aquí tenemos la razón, aquí tenemos el corazón, y aquí tenemos los instintos. Ahí. Y ahí tenemos los instintos. Luego tenemos aquí... Vamos a explicar aquí un poco que hay 2 partes. El espíritu humano, ¿ya?, se compone de 2 partes. Una parte que es la razón, que es consciente, y luego la segunda parte que es el inconsciente. Que es el inconsciente. Así, aquí. Ahí, el inconsciente. Ahí está. Entonces tenemos el consciente y el inconsciente. Aquí esta parte consciente, que es la razón, y luego lo que es el corazón.
en el ser humano, que es el inconsciente, que es el lugar donde se graba toda la información. Y luego están los instintos, porque resulta que aquí el corazón envía información a la razón a través de los instintos. La razón no tiene la facultad para sacar información del corazón. Pero vamos por parte, vamos a lo más básico primero, ya no nos vamos a complicar. Aquí, entonces tenemos estas dos partes de las cuales se compone el espíritu. Y el instinto, ¿ya?, está asociado al corazón. El instinto no es el corazón. Es una entidad que trabaja con el corazón y trabaja con la razón. ¿Ya? Es el medio que el corazón utiliza para enviar información a la razón. ¿Ya? Así que aquí vamos a ver aquí un poquito lo que son los sentidos primero. Vamos a escribir bien aquí porque esto es el consciente. Falta la N. Consciente. Consciente. Ahí, y el inconsciente. Cuando el ser humano nace, aquí, cuando ya es un bebé, el bebé viene con los 5 sentidos, aquí, que son receptores de la información. Así que la guaguita mira, escucha, puede oler, ¿ya? Acuérdense que los niños, por lo general, todo lo quieren tomar, ¿verdad? Y se lo echan a la boca. Y es porque quieren someter la información que están recibiendo, la quieren someter a los 5 sentidos. Aquí. La quieren escuchar, la quieren ver, la quieren tocar, la quieren degustar, ¿ya? Y la quieren oír, porque también la golpean sobre algo, ¿ya? Así que, y una vez que el niño ya explora algo, después lo bota y quiere otra cosa, ¿cierto? Y así va reuniendo información, ¿ya? Graba la información del medio en donde está, y esa información que entra a través de los sentidos se va a grabar en el corazón, ¿ya? Así es como se va formando una persona, ¿ya?, que va creciendo, y toda la información que va recibiendo de sus padres, ¿ya?, su conducta, aquí, sus estados de ánimo de los padres, el niño va observando. Aquí, por eso el niño, como no tiene mucha información aquí en su corazón, entonces va teniendo pocas conductas. Hay que irle enseñando, hay que irlo educando en la medida que va creciendo. Y esa información se va reuniendo aquí. Y eso es lo que los padres le van entregando. La formación, esta es la formación de los padres, se graba aquí en el corazón de la persona. Por eso es importante entender que cada conducta que nosotros tengamos, que cada conducta que nosotros proyectemos, a veces cuando vemos que están los niños ahí, descuidadamente actuamos, sin darnos cuenta que a veces le estamos ocasionando un trauma, o una mala enseñanza, o un mal ejemplo, o un buen ejemplo también, porque toda la información se graba ahí en el corazón. Y luego que la información está toda grabada ahí, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el segundo paso que hay que dar? Entonces, la información, aquí, la tarea del instinto.
Aquí el instinto entra a actuar y empieza a sacar la información que está en el banco de memoria. Yo le llamo banco de memoria, también se le puede llamar corazón, aquí la Biblia le llama corazón, también una base de datos, porque ahí es donde se acumula. Aquí este es un centro operacional de datos, ¿ya? que se va acumulando toda la información que el ser humano necesita para poder desenvolverse en la vida, para poder entonces trabajar, poder salir, ir, venir, todo eso, ¿cierto? Para que el ser humano pueda desempeñarse en forma normal. Aquí el corazón va acumulando toda la información que entra a través de la vista, ¿ya? Y entonces la tarea del instinto es convertir toda esta información, convertirla en conducta. Envía el impulso a la razón y la razón obedece a sus impulsos, ¿ya? Y eso genera una conducta. Aquí genera conducta. Aquí se genera la conducta porque el instinto envía los impulsos. Y aquí se empiezan a grabar los estados de ánimo, se empiezan a grabar muchas cosas que los padres van educando, enseñando, ya sea con su buen ejemplo o con su mal ejemplo, pero el instinto tomará eso y generará conductas. Por eso encontramos los hijos tan parecidos a los padres, ¿verdad? Aquí en su conducta, ¿ya? También actúan, dicen lo mismo, ¿verdad? Si uno es escaso de vocabulario, entonces los hijos aprenderán también a ser escasos de vocabulario, ¿verdad? Porque eso es lo que usted puso ahí en su corazón. Y si usted es abundante en vocabulario, entonces también ellos serán abundantes, les facilitará. Por eso si los hijos lo ven que usted lee, que usted es educado, que usted nunca dice nada de eso, los hijos repetirán el mismo patrón, ¿ya? Y por eso la importancia que tiene, porque la responsabilidad de los padres es que uno haga de ellos una vida feliz o una vida desgraciada, ¿sí? Con sus malos ejemplos, ya sea con la violencia intrafamiliar, aquí con los maltratos o de la manera en que se trata a la pareja, con la violencia intrafamiliar, aquí todo eso va finalmente a redundar, ya sea en una persona con el buen ejemplo que sea feliz o con el mal ejemplo que sea infeliz. Así que aquí es muy importante. Entonces aquí están los sentidos, acuérdese, los sentidos que conducen la información y que el instinto es el encargado de aquí de llevar el impulso de la información a la razón, y la razón la obedece y la ejecuta, ¿ya? La información la obedece y la ejecuta. Hoy en día es muy popular, ¿cierto?, decir que las cosas se necesitan personas que sean intuitivas, ¿ya? Personas que escuchen su corazón. Aquí hablan, ¿cierto?, algunos grupos y dicen, mira, escucha tu corazón, y porque ahí está la verdad, y porque tu corazón te dirá lo que tienes que hacer, y aquí obedece a tu corazón. Y la verdad es que dentro de todos los consejos que yo he escuchado en mi vida, esos son los peores consejos que uno le puede dar a un hijo o a una persona. ¿Por qué razón? Porque se está actuando por instinto y no por la razón de la persona. ¿Ve? Si uno obedece a sus instintos, equivale a obedecer la información que está en el corazón, formación que le dieron sus padres, ¿sabe? Ahí uno nunca va a descubrir información en el corazón que primero no haya entrado. En el corazón no hay información
que no haya entrado por los sentidos. ¿Ya? Aquí le vamos a poner los 5 sentidos. Me parece que es ahí sí. A través de los 5 sentidos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esto de ser intuitivo en la vida, porque eso es ser tincado, ¿verdad? Eso es ser aquí, pucha, me tinca algo, ¿verdad? Esto es como jugar a la suerte o a la ruleta, ¿ya? Y puede que resulte, puede que no resulte, ¿verdad? Oye, no, lamentablemente le hice caso a mi corazón y me dejé llevar por las emociones, ¿ya? Y mira, fue una equivocación rotunda, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos que decir esas cosas? Por haber sido intuitivo, y no haber sido racional, como nos enseña la palabra. Lo vamos a ver esto en detalle. Así que aquí el ciclo de la información entra a través de los sentidos, se deposita en el corazón, los instintos toman esta información del corazón y la impulsan, ¿ya? Aquí hacia la razón, y la razón la ejecuta, generando conductas en uno, ¿ya? Así que esa es entonces aquí lo que se llama el ciclo. El ciclo de la información. El ciclo de la información. Y aquí nos enseña. Ahora, ¿dónde está esta ley? ¿Ya? ¿Dónde está esta ley? Vamos a ver aquí una escritura. Aquí en Lucas 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 45. Y dice lo siguiente. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Ya? Aquí, si el hombre es bueno, ¿por qué es bueno? Porque la información buena está grabada en su corazón. Por eso saca lo bueno a la razón y puede generar buenas conductas. Y dice, y el hombre malo del mal corazón, aquí, del mal tesoro que hay en su corazón, saca lo malo. ¿Por qué razón? Aquí está la ley. Aquí esta es una ley. Al igual que todo esto son leyes también. Y aquí, ¿qué dice la ley? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí, de la abundancia que hay aquí en el corazón, habla la razón, habla la boca. Aquí, tal como yo ahora estoy lleno de esta información y esto es lo que yo hablo, esto es lo que yo sé. Como dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Aquí hay una ley, aquí explicada en palabras sencillas, pero muy profundas, que nos dan a conocer quiénes somos. Aquí una parte, porque todavía falta mucho, ¿ya? El ciclo de la información es solamente esto, tal como lo hemos explicado. La información entra a través de los sentidos, ¿ya? La razón la recepciona, se conduce hasta el corazón, los instintos la toman, esta información, y la envían en forma impulsiva, ¿ya? Envían el impulso hacia la razón y la razón obedece, ¿ya? Igual pasa con los estudiantes. Los estudiantes, cuando está el profesor aquí explicando la materia, está explicando los estudios, entonces están los 5 sentidos abiertos. Toda la información va a grabarse en el corazón.
Ahora, y los instintos la sacarán en el momento en que el estudiante lo necesite. Pero, ¿por qué no a todos les sucede igual? ¿Por qué el estudiante a veces le cuesta recordar, le cuesta? Es por la falta de concentración, la razón. La razón, aquí el alumno, mientras el profesor está hablando, a veces los alumnos andan mirando las moscas, que por allá, por acá se distraen, ¿verdad? O andan aquí hablando con sus compañeros, ¿verdad? Y no se concentran. Y cuando la información entra en forma concentrada a su corazón, entonces el instinto la enviará con esa claridad, la enviará a la razón, y la razón la recordará perfectamente. Pero si la razón, ¿verdad?, no se concentra o no pone interés en lo que está entrando a través de sus sentidos, se grabará también de mala calidad. Después costará mucho recordarla. Costará mucho recordar la información y la razón tendrá que hacer muchos esfuerzos, ¿ya? Y a veces tienen que repetir la información y aprendérsela de memoria y todo para poder entonces, transformándose eso en una fórmula, la persona no aprende nada así porque solamente repite lo que otros dicen, pero no comprenden, no comprenden. Pueden aquí entonces la persona no comprende, por eso se hace difícil. Por eso es bueno que los estudiantes aprendan a usar su razón, aprendan a concentrarse, aprendan aquí entonces a fortalecer la razón, a ejercitarla continuamente. Y aquí en los próximos videos vamos a ver cómo se ejercita la razón. Vamos a ver cómo hacer una razón poderosa, una razón que gobierne, que no sean los instintos, el impulso de los instintos, que nos gobiernen. Porque, ¿sabe? Los instintos están creados, ¿ya? Los instintos están creados como un auxiliar para cuando la razón no puede enfrentar la realidad, entonces el instinto toma el mando. Hay muchas personas que aquí la realidad es muy dolorosa enfrentarla porque tienen muchos problemas, entonces el instinto entra a tomar el mando de la persona y la persona actúa por instinto y no racionalmente. ¿Ya? Vamos a ver después en detalle. Así que por el momento entonces nos quedamos ahí con este ciclo de la información. ¿Ya? Aquí el mensaje de nuestro Señor está lleno de leyes y las vamos a estudiar. Es un estudio muy interesante, es un estudio muy profundo y que deja al descubierto lo que nosotros somos como seres humanos. Nos deja aquí para que nosotros nos conozcamos y podamos llevar a cabo su obra en nosotros. Responsabilidad de cada uno de nosotros es escuchar lo que nuestro Señor nos está hablando. Nos veremos entonces en el próximo video.